Espérame tantito. Bien, es que se escuchaba mucho ruido. ¿Listo, ingeniero? Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión del curso de neurooftalmología. El día de hoy nos despedimos del curso, estamos terminando nuestras sesiones. Vamos a terminar con un tema muy interesante para todos. Vamos a culminar con no solamente todo lo que ya hemos visto acerca de las patologías, sino cómo podemos ayudarle al paciente ya que tenemos todo el caso estudiado. Nos va a presentar la licenciada en optometría, Elizabeth Arcia, cómo es la rehabilitación y el tratamiento en pacientes neurológicos. Tenemos como invitados especiales a la licenciada en optometría Elizabeth Ortega, que ella tiene una maestría en educación especial, nos va a ayudar mucho para ver cómo podemos tratar a nuestros pacientes, y la doctora Mirna Pineda, que ella hizo un doctorado en ciencias biológicas y de la salud, que también nos va a ayudar mucho en poder ver este tema. Al final vamos a terminar con una presentación de un caso clínico para que lo podamos ver y podamos ver sus preguntas. Ojalá que les sea de mucha utilidad. Este es un tema muy interesante para todos y, como les digo, pues es ya nuestro último tema. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar entonces. Le voy a dejar la palabra a la licenciada Elizabeth Arcia. Hola, buenas noches a todos. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero ya ahí la podamos ver. Sí, ya se ve, licenciada. Muy bien. Muchas gracias. De verdad que estoy muy emocionada de estar este día aquí. Y doctora Jessica Valencia, te agradezco mucho la consideración y el espacio que nos das para poder presentar esto que tanto nos fascina. Vamos a iniciar con un video que nos va a inyectar un poquito de entusiasmo acerca de lo que es la rehabilitación. Quiero que al final de esta presentación lo que se lleven sea la respuesta a una pregunta que yo en algún principio al tratar a mis pacientes me hice, que fue: una vez que las secuelas ya son un hecho, ¿qué más hay por hacer? Vamos a poner atención a este videito y empezamos de lleno con la presentación. Los servicios para personas con baja visión les permiten mantener su independencia y también lograr sus sueños, pasatiempos y pasiones. Es probable que su oculista le haya dicho: lo siento, no hay nada más que podamos hacer por usted, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Tal vez la cirugía no ayude, pero desde el punto de vista de utilizar mejor la visión que le queda, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros queremos enseñarle las maneras en que puede mantener su independencia, permanecer en su casa, manejar sus finanzas, leer el periódico y hacer todas las actividades de la vida diaria. Es muy importante buscar información porque es una forma de independencia y nunca quieres renunciar a eso. Usa el Internet. Busca consejeros. Investiga. Habla con otras personas. No te quedes callado. Habla lo más que puedas. Pregunta. No tengas pena ni vergüenza. No te rindas. Hay muchas cosas que te pueden ayudar. Elegí este video porque el mensaje principal es justo lo que queremos dar a conocer esta noche. Que investiguemos más acerca de las opciones que tiene un paciente con secuelas y que sepamos ofrecerle hacia dónde dirigirse una vez que ya su enfermedad está en remisión. Quiero empezar hablando un poquito de dónde estamos parados y voy a hablar de cifras. Hay 2.200 millones de personas en el mundo con discapacidad visual. Las patologías que encabezan esta lista son los errores refractivos y las cataratas. Y la población
que predomina en estas personas con discapacidad visual tienen más de 50 años. Pero hay un dato que llamó muchísimo mi atención y es que casi la mitad de estas personas con déficit visual tienen una patología que se cataloga como prevenible. Y quiero hacer énfasis en este punto porque sigue predominando que la prevención es la clave a muchos factores en los que hoy nos enfrentamos. Pero en pacientes neurológicos, ¿en dónde estamos parados? Pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 11% de las personas con discapacidad visual tienen una enfermedad o fue desarrollada por una enfermedad neurológica. Esto quiere decir aproximadamente 240 millones de personas padecen algún déficit visual a causa de una enfermedad neurológica. Vamos a mostrar también la clasificación de déficit visual por la Organización Mundial de la Salud, que son en 4, leve, moderado, grave y ceguera. Cuando un paciente tiene déficit visual y su agudeza visual es inferior a 20/40 y llega hasta 20/60, podemos considerar un déficit leve. Moderado sería una visión inferior al 20/60, es decir, el 20/60 ya no cuenta como moderado, hasta el 20/200, ese sí entra dentro del rango. Un déficit visual grave sería inferior a 20/200 hasta 20/400, y finalmente un paciente que tiene menos de 20/400 en su mejor ojo es considerado ciego legalmente. También nos da una clasificación del campo visual y nos dice que un paciente que tenga un campo visual igual o menor a 10 grados es considerado, en su mejor ojo, es considerado un paciente ciego legalmente. Puse este campo visual cinético porque tiene este escotoma en el anillo, pero me llama mucho la atención, o más bien quiero hacer énfasis en esta pequeña isla inferotemporal que le queda al paciente. Este es un paciente con una retinopatía. Y si nosotros tomamos en cuenta que en algún momento el avance de esta patología va a llegar a tomar la retina periférica, él quedaría de residual con estos 10 grados únicamente en el cuadrante temporal inferior y sería considerado un paciente legalmente ciego por la limitación que tiene en sus actividades. Pero eso no quiere decir que solamente los pacientes que entran dentro de la clasificación de baja visión van a necesitar rehabilitación. Todos los pacientes que tienen un defecto en el campo visual que impide desarrollen sus actividades como solían hacerlo, necesitan una readaptación a lo que ya conocían, y eso nos lleva a una rehabilitación. Hablando específicamente de nuestro país, tenemos 7.1 millones de mexicanos con discapacidad en territorio nacional. De esos, 4.1 millones tienen discapacidad visual. Es la segunda causa de discapacidad en nuestro país. Pero me pareció fabuloso poderles mostrar esta gráfica donde nos indica que económicamente las personas con discapacidad que más participan y tienen un impacto económico nacional son las personas con discapacidad visual. Y cuando nosotros referimos a un paciente a rehabilitación, podemos hacer que este número vaya en aumento. Ya dijo la clasificación de baja visión, pero quiero recordar el significado. Y nos habla de una pérdida de visión que no se puede corregir con tratamientos médicos y quirúrgicos. Fue lo mismo que mencionó el doctor en el video. Ni con anteojos convencionales. Eso nos habla que requiere más de un especialista para lo que sigue después de tener sus secuelas. Y nos dice también que una persona con baja visión debe aprender a adaptarse a su visión residual. Tengo buenas noticias para estos pacientes y son que perder la visión no significa renunciar a sus actividades, sino aprender a realizarlas de otra manera. Eso quiere decir que las personas sí cambian y sí tienen la capacidad de hacer las cosas de diferente forma. Y nos lleva al segundo, a la definición de rehabilitación, que es el segundo concepto que quiero hablarles, que es la reeducación de la obtención de destrezas adquiridas. Este concepto que está aquí es específicamente para la rehabilitación visual, pero me encantó mucho las palabras que utiliza porque nos enseña
que somos capaces de readaptarnos. Esta diapositiva es para mencionar unos de los tantos especialistas que participan en la rehabilitación. Hay fisioterapeutas, optometristas, médicos rehabilitadores, psicólogos, que es muy importante darle la importancia de los sentimientos a la pérdida de visión de ese paciente, y por supuesto el médico tratante, que es el que va a encabezar, en este caso, la dirección hacia la rehabilitación. ¿Qué pasa cuando un paciente ya llega a la rehabilitación? Pues lo primero que va a hacer es un cuestionario muy extenso, porque ya no solamente me interesan sus antecedentes familiares. Yo quiero saber si donde vive está pavimentado, si está con tierra, si vive solo, cuántos viven en su casa, si vive en primer piso o en segundo piso. Todos esos pequeños detalles me van a ayudar para enfocar la rehabilitación a lograr a que mi paciente obtenga la independencia que perdió cuando tuvo su pérdida de visión. Antes de eso, les quiero dar algunos tips que a mí me han funcionado mucho para la atención de pacientes con alteraciones neurológicas. Durante la consulta, durante el abordaje del paciente, estos tips me han funcionado mucho. Quiero hacer énfasis en el tiempo. Muchas veces creemos que por ser pacientes neurológicos no van a ser pediátricos, y hay muchos pacientes que son pediátricos y tienen alguna enfermedad neurológica. Debemos aprender a desarrollar las mismas técnicas que los pediatras, que los especialistas pediátricos, para poder atender de manera efectiva al paciente. También es importante que si nuestro paciente presenta ansiedad por su misma patología neurológica, el tiempo apremia. Necesitamos aprender a evaluarlo de manera bien eficaz y en corto tiempo. Me ha servido mucho tener un regulador de luz. El regulador de luz me va a ayudar para tomar la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. Dependiendo de la herramienta que utilicemos, por ejemplo, el proyector y la pantalla están indicados a hacerse con la luz apagada para que no pierdan el contraste a la hora de utilizarlos. Y si usamos, por ejemplo, una cartilla, es probable que necesitemos la mayor iluminación para que justamente el contraste sea mayor y el paciente tenga una agudeza visual bien tomada. Coloqué este punto de fotofobia porque me he topado con muchos pacientes que tienen fotofobia. Y cuando entran al consultorio y tú disminuyes la intensidad de luz que hay dentro de él y le indicas que ya te diste cuenta que presenta fotofobia y que quieres hacer más objetiva su revisión, cambia mucho la actitud de ese paciente al darse cuenta que tú estás totalmente enfocado en que él mejore. Me ha servido mucho con ese tipo de pacientes. Tengo unos tips para la toma de agudeza visual. Si nuestra comunicación no es totalmente efectiva con el paciente habla otro idioma o es analfabeta, podemos ocupar obviamente los iletrados. Pero estas pequeñas laminitas que están aquí me han ayudado mucho a darme una idea de cómo poder interactuar con el paciente sin necesidad de hablar. Tú le entregas una cartillita pequeña al paciente, le señalas el optotipo y el paciente, en lugar de expresarlo, si por alguna cosa no puede hacerlo, señala la cartillita y entonces ahí está tu toma de agudeza visual porque están coordinados y están hablando el mismo idioma. Cuando el paciente tiene daño del campo visual, en algunas ocasiones se lleva la fobia o la mácula y entonces creemos que este paciente puede llegar al cuentadedos, o más bien no ve el 20/400. Cuando nuestro paciente no ve el 20/400 y queremos pasar a contar los dedos, tengo una opción factible que se llama la cartilla de Feinblum. La cartilla de Feinblum fue diseñada para pacientes con baja visión. Se usa con máxima iluminación. Si se puede iluminar directamente a la cartilla, es lo ideal, pero nos da una medida objetiva de la agudeza visual. Es decir, cuando les llegan a ustedes pacientes con 20, 3500, es porque fue tomada en una cartilla de Feinblum seguramente. Y la conversión a Snellen es muy sencilla. Es importante contar con lápiz y papel. Si nuestro paciente padece alguna afasia, hay que corroborar que no tenga agrafia.
y así podernos comunicar. Si no tengo las cartillitas, si no cuento con los iletrados, tú le das el lápiz y el papel al paciente, le preguntas cuál es el octotipo, si el paciente lo escribe, ese es tu canal de comunicación. De verdad que yo veo a muchos pacientes pasar de una historia clínica llena de cuentadedos a 20-50, solo porque el paciente no podía externar lo que estaba viendo. Quiero mencionarles que es de suma importancia tapar bien y ocluir súper bien el ojo que no estamos evaluando. ¿Por qué? Porque los pacientes neurológicos pueden presentar movimientos involuntarios y también daño en el campo visual. Si el paciente lo tienes viendo al frente y justo ahí pega el escotoma o la heminegligencia que tiene, es muy probable que la agudeza visual sea muy baja. Si tú le ocluyes súper bien el ojo y te aseguras que el oclusor llegue hasta la nariz, o si lo quieres hacer con la mano, en el Hospital de la Luz nosotros poníamos un pañuelo que tapara perfectamente el ojo y así permitiéramos que el paciente moviera su cabeza para de verdad ayudarle a que busque su ángulo de visión y entonces ahí nosotros trabajar sobre la máxima capacidad visual que tiene el paciente. Si el movimiento del paciente lo permite, les pido por favor no se olviden de tomar queratometrías. Las queratometrías nos van a ayudar al eje en la refracción. Hay muchas ocasiones en las que al refractar a un paciente con baja visión que llega a tener alguna retinopatía, nosotros como optometristas no alcanzamos a ver un reflejo nítido, pero tenemos que sacar la graduación de ese paciente para que él trabaje con esa capacidad máxima que tiene. Cuando lo logramos y nos guiamos por el eje corneal que sale en las queratometrías, es mucho más fácil ayudarle a una visión que se sienta a una graduación que él sienta cómoda. La refracción en pacientes neurológicos se va a hacer de manera convencional. La que tú creas adecuada, la técnica que tú creas adecuada, la puedes aplicar sin ningún problema, pero les pido que hagan una prueba subjetiva gruesa demasiado fina, que tomen el tiempo suficiente para que el paciente pueda externar si se siente cómodo o no con esa graduación. Cuando la agudeza visual es baja, utilicen cambios de 0,50, porque es muy difícil que un paciente con 20/200 determine si se ve mejor con un 0,50 o con un menos 0,50. Entonces, cambios más gruesos nos van a dar esa nitidez que el paciente quiere o quiere observar o se ve más borroso. Aquí de este lado puse un auxiliar dentro de la caja de prueba, que es la hendidura estenopeica. Esa hendidura estenopeica me enseñaron a usarla y a mí me ha servido bastante. Yo coloco la esfera que saqué en la refracción del paciente, coloco la hendidura estenopeica y giro el eje. Al eje en el que quede, a ese eje le voy a dejar el cilindro que encontré, porque muchas veces el que yo encontré no es tan fino como el en el que el paciente se siente más cómodo. Muy bien, vamos de lleno a las herramientas que tenemos para la rehabilitación en los pacientes. En las patologías en la rama de neurooftalmología creo que hay dos grandes secuelas que quedan en nuestros pacientitos: las parálisis en los músculos extraoculares y el defecto de campo visual. Vamos a hablar primero de las parálisis porque todo lo demás se va a guiar y a enfocar en el campo visual. Cuando el médico ya determina que es una parálisis, hay dos vías. Y la bifurcación de un lado tiene a la cirugía y del otro lado tiene los prismas y la toxina. El médico puede considerar el tiempo que tiene la parálisis, si tiene posición compensadora de la cabeza, si presenta diplopia al frente y una desviación significativa. Pero nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar a los prismas y a la toxina. Es importante que pidamos junto con el equipo con el que trabajamos que se haga un balance muscular. ¿Por qué un balance muscular? Porque es el que nos va a detectar si el músculo antagonista al paralizado tiene una contractura. Si es así, es probable que el paciente sea buen candidato para la toxina. Vamos a realizar la medición y la clasificación de la desviación y vamos a determinar qué es lo mejor para el paciente. En México, los laboratorios o la mayoría de ellos tallan
máximo 7 dioptrías prismáticas de forma monocular. No dudo que haya laboratorios que tallen más. Nosotros sí hemos intentado alguna vez más y hemos llegado hasta 9. Alguna vez en Colima nos dijeron que había un laboratorio que tallaba 10 dioptrías prismáticas por ojo, pero hay que seguir tomando en cuenta todo lo que conlleva un armazón con prisma. Es mucho más pesado, no va a ser estético, pero cuando la visión se antepone a la estética, pues el paciente normalmente se adapta muy bien y rápido a sus prismas. Por mencionarlo, como yo sé que todos ustedes saben, colocamos la base contraria de la desviación o la punta apuntando al efecto. Podemos colocarlo arriba, abajo, izquierda o derecha, pero nuestro ojo no solamente se mueve en esas direcciones, también tiene torsiones. Y es por eso que los invito a que cuando tengan un componente vertical en la diplopia, se animen a girar este tornillito que está por acá, porque le puede dar un ángulo al paciente en el que él logre fusionar sus dos imágenes. En mi experiencia personal, cuando llegamos a 7 dioptrías prismáticas por ojo en movimientos horizontales, hay una buena adaptación. Pero cuando ya hay involucro de los torsionales o de las desviaciones verticales, normalmente llegamos a 7 dioptrías prismáticas porque hemos visto que cuando las dioptrías son mayores a 7, el paciente no se adapta muy bien. Quiero mencionarles también que aquí no importa qué lente quieran enviar o la edad del paciente, porque les voy a decir que aún en los bifocales y en los progresivos se puede tallar un prisma sin problema. Nosotros hemos mandado prismas en progresivos con un cilindro de -5 y el prisma era de -6 y lo pudieron hacer sin ningún problema y el paciente está muy a gusto con sus prismas. Son pacientes que ya no se quieren operar, que sí fue una opción, pero ellos decidieron no hacerlo y colocamos el prisma y sin problema andan por la vida con su fusión al frente. Es importante también aclarar que esos lentes van a funcionar en posición primaria de mirada. Aquí es un ejemplo del ojito izquierdo con su prisma horizontal y el ojito derecho con la torsión. Esa es la parte por los prismas o la parálisis. Vamos a hablar del campo visual, de lo cual también me emociona mucho. Siempre soy una amante del campo visual gracias a los maestros que tuve a rotar por el instituto. Me enseñaron muchas cosas y les quiero compartir parte de ellas. Si nosotros colocamos la nariz aquí, vamos a discernir entre multifocal y monofocal. No dudo que haya pacientes que tienen hemianopsias temporales que se puedan adaptar sin problema a un progresivo. ¿Por qué? Porque conservan su campo visual nasal. Entonces, cuando convergen a la hora de la lectura sin mayor problema, pueden seguir utilizando su progresivo si lo hicieron antes de perder ese campo. O incluso una readaptación, no dudo que no lo haya. O si el mejor ojo es el que conserva el campo visual nasal, también creo que tengan una buena adaptación y que sea muy exitosa ese uso de los lentes multifocales. Pero les voy a decir por qué yo creo que es mejor una opción, un lente monofocal. Ay, perdón. En esta parte les quería mencionar que si nosotros colocamos la nariz aquí, vemos que este es el corredor del lente progresivo. Les voy a decir que esta imagen tiene solamente un errorcito. Lo que pasa es que los lentes progresivos están diseñados para que cuando nosotros leemos a la convergencia, el punto de mayor nitidez de visión cercana lo encontremos más hacia el lado nasal. Entonces, como le hemos llamado reloj de arena a la forma en la que caminan los progresivos, en realidad esta imagen no sería así, sino que tendría un poco de inclinación para que al converger encontremos el punto de mejor visión en distancia cercana. Entonces ya sabemos que ese no está así derechito, que está rotado. Si nosotros tenemos un campo visual completo, la parte verde representa lente, es el campo visual que abarcaría ese lente. Si nosotros ponemos que tenemos una hemianopsia y pongo la misma lente, ya sabemos que este lado el paciente no lo percibe y ya nada más nos queda la mitad del lente para la máxima capacidad visual. Ahora vamos a sustituir el verde por el progresivo.
que va a tener la ligera rotación hacia la nariz. Este ojito es izquierdo y lo que se conserva es el campo visual nasal. Y aquí tiene su hemianopsia. Sí podemos apreciar cómo se reduce el campo que le ofrece el lente. Todavía de que el paciente tiene pérdida del campo visual, al adaptarle un lente progresivo, vamos a ver cómo esta zona de aberración disminuye aún más el espacio que él tiene para poder observar y realizar sus actividades. En la literatura hay muchas opciones que nos ofrece la rehabilitación del campo visual, pero el día de hoy quise enfocarme únicamente en las que sí han demostrado tener éxito. Nos han hablado de lentes negativas altas para poder disminuir el campo visual, pero la adaptación a ese tipo de lentes en cuanto a la profundidad ha sido muy poco favorable para el paciente. Nos han hablado de un prisma totalmente sobre el lente para que desvíe la imagen hacia el campo visual que sí tiene el paciente, pero nuevamente cuando el paciente tiene que caminar o tiene que hacer una movilidad, pues ha entorpecido un poco el desplazamiento de este. Este artículo habla de un método que demostró ser prometedor y efectivo para la expansión de campo visual. Claro que la expansión se refiere a cuando usas los lentes y el objetivo fue pues determinar si el método servía. Aquí fueron unos pacientes que todos tenían daño del lado izquierdo. Esta imagen nos muestra cómo los prismas de Fresnel se colocaban para el desplazamiento de la imagen. Temo decir que en México no hay prismas de Fresnel, pero yo sí he visto pacientes con prismas de Fresnel, entonces creo que algunos de ellos tienen la oportunidad para adquirir ese tipo de prismas. En el estudio colocaron el prisma únicamente en la parte inferior, en el borde libre inferior, y otra parte en el borde libre superior de la lente, midiéndolo con el borde libre del párpado, pero en la parte superior de la lente. Este es un campo visual binocular del paciente sin el lente, y este es un campo con el lente. Aquí muestran que hubo un pequeño desplazamiento cuando ya usaba su armazón aéreo y ya se había adaptado a ellos, entonces eso es algo favorable para el paciente. Esta es una imagen que nos muestra cómo el paciente observaba sin el lente, cómo observó la primera vez que se colocó el lente y finalmente que le permitía percibir de manera simultánea ciertos detalles que le ayudaban a desplazarse de mejor manera. Quiero hablarles, antes de darle paso a mis invitadas, de estos dos artículos. El doctor Cárdenas y colaboradores, 2021, sacó un estudio que nos habla de los factores pronósticos para la recuperación a largo plazo de efectos visuales por un evento cerebral isquémico en la circulación posterior. Ellos concluyeron que se observa recuperación parcial del defecto incluso 6 meses después del evento, que la edad y la etiología del ictus fueron predictores para la recuperación. Y en sus resultados mencionaron que una hemianopsia homónima completa es un predictor negativo para los pacientes. Es decir, si la hemianopsia está súper marcada y no respeta la línea media, y respeta totalmente la línea media, es probable que el paciente no recupere parte de su campo visual, o es muy probable que no lo haga. Tenemos otros artículos que nos hablan que cuando el paciente tiene un daño del campo visual, la disminución en su calidad de vida es muy detectable, y es por eso que todos los pacientes que tienen defecto en el campo visual deben acudir a rehabilitación si el campo les está impidiendo desarrollar su vida diaria. Y también recordarles que es necesario pedir y solicitar una campimetría para la rehabilitación del paciente, porque al equipo rehabilitador le va a ser muy útil. Quiero dejar bastante espacio para mis invitadas, y es por eso que hasta aquí termina mi plática. Doctora maestra Eli, si quiere ir compartiendo su pantalla para que podamos seguir la plática del día de hoy.
Es para mí muy grato presentarles. Ay, no sé cómo dejo de compartir. Hola, hola. Me aparece un mensaje, Eli. Creo que tengo que detener la presentación, el compartir, para poder ponerla, no sé, ahí. No, yo no sé cómo dejar de compartir. Listo. Ok. Es para mí un honor presentarles hoy a la maestra Elizabeth Ortega. Ella es mi colega. Decidió enfocar su carrera hacia la ayuda de personas con baja visión. Cuenta con muchos diplomados y tiene una estancia en Madrid, España, donde adquirió más experiencia para poder desempeñar su cargo que hoy tiene, que es optometrista y rehabilitadora titular en el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual, CADIVI. Eli, muchas gracias por aceptar la invitación. Y muchas gracias por la invitación. Y pues nada, vamos a continuar. Bueno, les voy a hablar sobre la parte de rehabilitación justo en el paciente que tiene una limitación en lo que se refiere al campo visual, sobre todo lo que son las semianopsias. Ajá. En este caso, vaya, no hay que dejar fuera que la visión, vaya, es importante, sin embargo, no está aislada, ya que forma parte de tanto la parte de nuestra postura como toda la parte de motricidad gruesa, motricidad fina y por ende toda la parte de movimiento. Ajá. Entonces la parte de visión y junto con la parte motora van de la mano en la parte de rehabilitación, por eso es importante no dejarla fuera, ¿sale? Ahora, cuando hay una alteración, sobre todo ya de forma secundaria a algún daño, claro está que va a haber alteraciones visoperceptivas, como es un problema en la agudeza visual, puede haber una disminución de esta y por ende también problemas en lo que es visión a color. Y entonces, al haber esta afección a nivel visual, pues también vamos a tener la parte de percepción visoespacial y la parte de reconocimiento visual, pues también alterado. Al cabo también va a haber alteraciones en el enfoque y la fijación a diversas distancias y sobre todo alteraciones en el seguimiento visual. Por eso es que es muy importante que en conjunto con ello también se trabajen los movimientos sacádicos y movimientos de seguimiento que más adelante nos van a hablar. Entonces, cuando tenemos una alteración en el campo visual, va a influir en diferentes procesos, como por ejemplo la parte de coordinación ojo-mano. Ajá. De pronto va a ser más complicado porque el paciente tiene que buscar y explorar donde él ve, donde está ese campo visual que todavía le es funcional, y entonces también la parte de coordinación ojo-mano se va a ver disminuida. Por ende, también la atención visual va a disminuir. Obviamente también la parte de localización del objeto en el espacio, en donde me encuentro, si es un espacio cerrado, un espacio abierto, si es un espacio que conozco o no, entonces mi desplazamiento también se va a ver influido por el ambiente. Y lo que generalmente reportan los pacientes, pues es justo esta dificultad en la lectura y también en la escritura, y que de pronto es en lo que también se dan cuenta que tienen algún cambio en la parte visual porque dejan hacer este tipo de actividades. Pero sobre todo hay un problema de pronto de equilibrio y en la parte de orientación espacial en todo lo que se refiere al desplazamiento. Un paciente que tiene una afección en el campo visual, la parte del movimiento se va a ver reducida porque de pronto todavía no ubica en dónde está esa área de visión que tiene el paciente. De pronto vemos pacientes que caminan con la mirada volteada, rotan un poquito la mirada, o de pronto cuando los van a saludar, no reconocen dónde está la mano, y a lo mejor uno siente grosero y es de, ¿por qué no me saludó? Pero realmente es porque ese paciente todavía no reconoce dónde está esa área de visión. Por eso lo que comentaba Eli, es importante contar con este estudio de un campo visual para que de esa forma podamos orientar al paciente y que él aprenda a ver por ese campo visual que él tiene.
Por eso, dentro de la parte de la valoración que se realiza, pues sí es importante que lo evalúe justo un profesional de la visión, pero que en conjunto con otras especialidades se pueda evaluar justo el área perceptiva, cómo se encuentra, si está disminuida o intacta, o qué tanta habilidad tiene todavía en esta parte de percepción visual, cómo está esta atención visual, en el área cognitiva también, qué tanto está todavía intacta, o qué tanto también daño se ha generado, y sobre todo el área motora. No olvidar el área motora, porque justo de pronto pacientes neurológicos, en toda la parte de equilibrio es donde de pronto se necesita la parte de intervención a nivel inicial para poder entonces empezar con la parte de rehabilitación integral. Ahora, como bien sabemos, la parte de las semianopsias pues tiene el origen ante algún traumatismo, ante algún tumor, alguna alteración neurológica, y en efecto pues también afecta en toda la parte del funcionamiento. Entonces, las personas que tienen alguna mianopsia pues son personas que de pronto van a chocar contra muebles, contra cosas que se encuentran en su casa, al cruzar la calle puede ser peligroso para ellos, de pronto no pueden medir la distancia a la que viene un coche, o el simple hecho de cruzar la calle para ellos hay un temor, ¿no? O de pronto van a cruzar también la calle y chocan directamente con las personas, y esto lo que lleva a cabo pues es también a algún accidente. Personas que de pronto tienen algún daño en el campo visual, de pronto llegan a conducir todavía los coches, pero para ellos se puede convertir en un problema, o incluso hay pacientes que todavía no saben que tienen esta afección en el campo, y sin embargo ellos siguen manejando, y lo que de pronto nos llegan a decir es que tuvieron un accidente que fue lo que les hizo ser conscientes de que ya no podían manejar, de que ya por ese campo visual tenían que dejar esta actividad. También otra de las cosas que de pronto ellos nos refieren y que en la evaluación se observa, pues es justo todos los objetos que tienen en la mesa, de pronto no pueden identificar dónde está el salero, dónde está su propia comida, o si van a tomar un vaso, de pronto no tienen esta técnica de exploración y por ende tiran las cosas, ¿no? Y de pronto para el paciente le genera como esta parte de pena, de ya lo tiré y no quería, no me fijé, no lo vi, ¿no? Sin embargo, si se les enseñan, por ejemplo, técnicas en la parte donde podamos ubicar en la mesa, como la técnica del reloj, el paciente sin problema puede identificar todo lo que se encuentra en ella con todas estas técnicas de exploración. Entonces, un paciente que tiene alguna afección en el campo visual, pues justo lo importante es que el paciente pueda detectar aquellos peligros en los que se pone en riesgo, y esto también genera que de pronto ellas tengan mayor riesgo a caídas, sobre todo pacientes que tienen alguna alteración en el campo altitudinal. Entonces, una vez que se determina y se evalúa al paciente, pues es importante saber hacia qué área me voy a intervenir, tomando en cuenta la edad del paciente. Si se trata de un niño, entonces voy a trabajar desde un programa de estimulación, desde un programa donde tenga toda esta parte de aprendizaje en todo lo que se refiere en casa, en la escuela, en el ambiente donde él se desempeñe. Pero si es una persona adulta que ya tuvo una secuela dado por este traumatismo, tumor, etcétera, entonces ya necesita un programa de rehabilitación visual, un programa de rehabilitación integral donde se le enseñe justo cómo usar esa visión residual que tiene el paciente con baja visión o el paciente con ceguera. Como les comentaba, de pronto los pacientes lo que nos refieren es ya no puedo leer o se me dificulta esta área, y lo que de pronto nos refieren es que el rendimiento en la lectura, pues vaya, no solo está influido por el efecto del campo, pero sí también por la distancia respecto al centro y por el tiempo transcurrido que ya empezó este trastorno. Por eso, tanto las semianopsias, tanto homónimas como altitudinales, requieren una parte de entrenamiento para que justo se le den las estrategias y puedan tener la misma autonomía que tenían con anterioridad. Entonces,
En la parte de lectura, las semianopsias altitudinales generalmente no crean conflicto en la parte de lectura y escritura, pero, por ejemplo, en las semianopsias superiores sí van a repercutir en la parte del reconocimiento de objetos que estén en la parte superior, ajá, y eso genera que de pronto el paciente, si es muy alto y no vio algún material que estuviera arriba de, entonces pueda llegar a pegarse, ¿no? O a lo mejor si de pronto no le dijeron que había una ventana, una puerta abierta, puede llegar a chocar, ¿no? Entonces, aquí en la parte de las semianopsias altitudinales, lo que más llega a afectar es en la parte de desplazamiento y por eso es importante el aprendizaje de estrategias de protección. En el caso de las semianopsias inferiores, pues interfieren más en la parte de desplazamiento, ahí sí en su totalidad, porque ya impiden la detección de todo lo que se encuentra en el suelo. Justo necesitan tener mayores movimientos de cabeza para poder compensar el área afectada. Entonces, si de pronto es una persona, y bueno, aquí en la Ciudad de México, donde el suelo cambia en diferentes partes, pues puede chocar o llegar a caerse, tropezarse, ¿no? Y si no vio algún desnivel, también. Entonces, por eso es importante reconocer qué tipo de afección en el campo visual tiene el paciente y entonces saber de qué manera les podemos ayudar. Cuando se trata de una hemianopsia homónima derecha, entonces sí, aquí ya en la parte de lectura se va a ver reflejado más complicaciones. En este caso ya va a tener problemas para anticipar letras que se encuentren a la derecha de su punto de fijación. Y entonces, como el paciente va a estar también concentrado en lo que está leyendo, entonces se va a ir reduciendo la velocidad de lectura. Es lo primero que se van a dar cuenta ellos. Sin embargo, cuando tienen una hemianopsia de este tipo, lo sugerible como de forma rápida es explicarle al paciente, ok, tenemos esta alteración, pero lo que podemos hacer es mover la cabeza o en este caso el ojo hacia la parte derecha y mover entonces el texto hacia la parte izquierda. Ajá. O podemos llegar a girar ligeramente también el texto, así como se muestra aquí en la imagen, y de esa forma entonces puede realizar una lectura mejor de arriba hacia abajo, ajá, para poder entonces favorecer la parte de la velocidad. Ahora, si se trata de una hemianopsia homónima izquierda, aquí ya el paciente va a tener problemas para encontrar entonces dónde empieza mi renglón de lectura y dónde termino, ajá, y cómo voy a pasar de un renglón a otro. Entonces, como el paciente va a estar consciente de todo ello, ahora ya no va a afectarse la parte de la velocidad, ahora se va a ver reflejado porque el paciente está tan concentrado en encontrar dónde leer, que entonces ya no va a poder comprender el texto de la misma manera. Entonces, por eso es muy sugerible todo el tratamiento de los movimientos de seguimiento. Aquí las sugerencias, como lo anterior que se mencionaba, pero moviendo ahora el texto hacia la parte contraria, ajá, como en esta imagen. Por eso lo que comentaba él, y de pronto pues tenemos que saber qué tipo de lente también seleccionar para ese paciente, si tiene alguna afección en el campo visual, y en este caso tratándose de lentes monofocales. Ahora, ¿qué tipo de material podemos llegar a mandar a algún paciente con baja visión que todavía tiene un resto visual que le es funcional? En este caso, si es una baja visión moderada o severa, podemos intervenir entonces con lentes microscópicas, que es una lente de una adición alta, mayor a 4 dioptrías, pero que va a haber casos, por ejemplo, que se puede integrar en conjunto con su filtro, que también sea necesario, o como la foto de la derecha, que es un microscopio ya de una potencia más alta. Aquí, por ejemplo, se trata de una lente de 10 dioptrías, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen una baja visión severa, donde ya la visión se ve un poquito más comprometida, pero es importante saber entonces qué tipo de lentes es el adecuado para ese paciente. Ahora, también es importante utilizar ayudas no ópticas que son importantes para favorecer sobre todo la parte postural, y entonces de esa forma integrar algún atril que permita colocar el texto y de esa forma le sea más funcional poder realizar sus actividades en visión cercana. Ajá.
Ahora, también no solamente son estos tipos de lentes, también existen los telemicroscopios que se puede integrar al paciente con baja visión, en el que permite entonces una distancia mayor de trabajo. Generalmente las personas leemos a 40 centímetros y cuando tenemos una afección a nivel visual, pues, y si necesitamos una lente microscópica como de este tipo, pues la distancia se va a ver más reducida. Pero un telemicroscopio como este puede ampliar la actividad a unos 30-40 centímetros como habitualmente se llega a tener, pero sí es importante evaluar al paciente entonces para saber qué tipo de poder y en qué ojo se va a poder colocar y saber si va a ser monocular o binocular. Ahora, como les comentaba, generalmente los pacientes van a tener una alteración también en lo que es la iluminación, la luz les va a molestar mucho y entonces por ello es importante seleccionar un buen filtro que necesite el paciente en conjunto con también su graduación. Pero va a haber pacientes que tengan alguna afección en campo visual que no van a ser candidatos a alguna lente como generalmente ellos creen o piensan y quieren también, ¿no? Algunos pacientes que ya tienen alguna visión más comprometida, entonces, van a necesitar algún material electrónico, ya sea tanto portátil como también, como por ejemplo estas lupas electrónicas que son de mesa, o como centro, también ay, se me olvidó, lupas electrónicas tipo televisión, pero que estas son más fijas, ajá, que no se pueden transportar fácilmente de un lugar a otro por el peso. Pero si hay pacientes, por ejemplo, ahorita estamos viendo un paciente que nos refirieron justo del Instituto de Neurología, en donde por el tipo del campo visual que el paciente tiene, fue candidato a algún tipo de material, pero electrónico. Ajá. Entonces es importante saber qué más hay allá del material que de pronto le podemos prescribir a nuestro paciente. Ahora, eso es en cuanto a la parte de visión cercana. Pero lo que comentábamos, la parte de movimiento no la podemos dejar aislada. La parte de orientación y movilidad es importante y justo se lleva como en este ciclo, en donde el paciente es necesario que tenga esta parte de percepción, de análisis, selección, plan y ejecución en el movimiento, para que justo ese paciente que tenga alguna afección en el campo visual, pues pueda caminar con una posición donde se mantenga en una línea recta, se pueda desplazar de forma derecha, de una forma erguida, pueda reconocer distancias de un lugar a otro, en donde pueda localizar y apartar y poder reubicar objetos y que no genere algún tipo de accidente. Por eso es muy importante entonces las técnicas de protección. En este caso lo que comentábamos, ¿no? La parte de protección alta, baja e intermedia, en donde es una técnica con la mano y con el antebrazo en la parte superior de esta manera. De esa forma el brazo se dobla y se mantiene también cruzando el cuerpo a la altura de los hombros. Es importante que la mano, por ejemplo, sí cubra parte del rostro, ajá, para que de esta forma podamos también, el paciente aprenda a reaccionar ante aquellos objetos que de pronto o lugares donde él no conoce. Ajá. Y también, por ejemplo, la técnica de rastreo, sobre todo en pacientes que apenas tienen esta afección del campo y que de pronto tienden a perderse en el espacio en donde ellos se encuentran. Entonces, también la técnica de rastreo puede irse combinada con la parte de protección de la mano y el antebrazo superior, pero es muy importante que también tengan correctamente esta postura para que el hombro no caiga, que estén a cierta distancia también alejadas, sobre todo tratándose de protección baja, para que de esa forma pueda también el cuerpo reaccionar de forma inmediata y entonces no tener algún accidente y no golpearme directo en el cuerpo. Ajá. Entonces, lo que les comentaba, la parte de, visual va de la mano con la parte motora. Entonces, algún paciente que tenga alguna discapacidad visual generada por alguna alteración en su campo, es importante que se realice toda esta evaluación y esta intervención en la parte de rehabilitación. Y entonces, justo la parte de rehabilitación visual e integral, su objetivo va a ser compensar todas esas limitaciones para que justo esa visión residual la podamos optimizar al 100 y pueda ser consciente de esa visión que tiene el paciente. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Eli, muchísimas gracias por apoyarnos esta ocasión. Voy a volver a compartir pantalla porque les voy a presentar
finalmente a una especialista extraordinaria. Es maestra en rehabilitación neurológica, tiene un doctorado en ciencias biológicas, pero más que eso es una profesional excelente y admiro mucho la humildad con la que trabaja. Doctora Mirna, una disculpa enorme por no presentar todo su CV, es extenso e impresionante, pero le agradezco infinitamente que esta noche nos haya apoyado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Elizabeth, por la presentación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir pues los conocimientos de trabajar con pacientes de baja visión. Y bueno, para pasar rápido, les voy a platicar un poquito de la terapia que nosotros realizamos en Grupo Corpus de especialidades médicas. Ahorita vimos con la doctora Elizabeth Ortega y con la licenciada Elizabeth Arcia unas presentaciones excelentes, me parecieron muy buenas, muy completas. Y bueno, estamos viendo como la parte de las ayudas ópticas y electrónicas, ¿no? Como estábamos viendo, que están increíbles para los pacientitos. Ahorita, bueno, ya vimos ahorita todo lo que se hace en terapia con prismas. Ahorita les voy a platicar de esta terapia de neurorehabilitación visual. Ajá. ¿Qué es esto? Como lo estamos leyendo, es una opción de tratamiento, que tiene como finalidad normalizar, automatizar y mejorar todo lo que son las habilidades visuales. Y bueno, esto para que nosotros logremos crear unas nuevas conexiones neuronales. Más adelantito les voy a explicar cómo logramos esto. La siguiente, por favor. Ok, aquí podemos ver que, bueno, como sabemos, el deterioro de la visión en edades tempranas realmente es un problema grave, ya que puede esto limitar el neurodesarrollo de los niños, tanto motor, lingüística, emocional, social y cognitivamente. Esto es muy grave porque, como sabemos, no nacemos con visión, pero sí nacemos con la habilidad para aprender a ver. Entonces, si esa habilidad se ve limitada en las primeras etapas del desarrollo, realmente tiene consecuencias muy severas en todas las esferas del desarrollo de los niños, para la vida adulta. En cuanto a la población adulta, el deterioro visual los afecta principalmente en el aislamiento social, la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque al perder la visión, es un golpe fuerte, es un duelo muy fuerte para los pacientes porque dejan de ser quien son. La mayoría de ellos se aíslan porque, como decía bien la doctora Elizabeth, pierden su seguridad, su independencia. Estos pacientes con defectos de campo visual tropiezan, no encuentran las cosas, ya no pueden desempeñar sus actividades de la vida diaria, entonces su vida realmente para ellos termina porque se tienen que aislar. Entonces, esto realmente no es nada bueno para cualquier persona, ¿no? Aquí es súper importante, como mencionó la licenciada Elizabeth, el apoyo de la parte neuropsicológica. Nosotros esta terapia la desarrollamos en el Instituto Nacional de Neurología con un grupo de doctores y a lo largo, al paso del avance de esta terapia que surgió en 2014, nosotros nos dimos cuenta que era fundamental, súper importante el apoyo de la parte de neuropsicología para que nos apoyara en el seguimiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque es un duelo con el que llega el paciente. Llegan generalmente con un estado emocional muy deteriorado, la mayoría llegan con depresión grave. Entonces, y también trabajar con la parte del duelo en la familia. Porque la familia deja de ver a su familiar como era, contento, desarrollándose. Entonces, aquí hay que trabajar tanto con el paciente como con la familia. Entonces, bueno, esta parte es súper importante en los adultos. La siguiente, por favor. Ok, como ya mencionaron anteriormente, tenemos diversas causas que alteran la vía visual. Podemos tener diferentes mecanismos como traumatismos, evento cerebral vascular, malformación arteriovenosa occipital o tumores. Esto nos va a dar diferentes tipos de lesiones pregeniculadas, posgeniculadas y nos va a dar, un diagnóstico, como dice la licenciada Elizabeth, súper importante que para que se llegue a una rehabilitación
llegue el paciente o tenga una campimetría, para que nosotros podamos tener realmente este diagnóstico y partir de ahí para un programa integral de rehabilitación. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí se me ocurrió esta diapositiva porque en mi experiencia personal, desde que yo estaba en el Instituto de Neurología, nosotros intentamos en varios lugares realizar una colaboración con distintos profesionales de la salud visual para hacer más grande este proyecto y dar a conocer, ¿no?, cómo se pueden atender a los pacientes que tienen defectos campimétricos aquí en México. La mayoría de pacientes que nosotros recibimos en el Instituto de Neurología y en Grupo Corpus nos dicen es que nosotros no teníamos ni idea de que existía la rehabilitación visual. Entonces, todavía falta mucha información en México, pero yo creo que muchas responsabilidades de nosotros como profesionistas, poder hacer redes entre nosotros de apoyo, ¿no? Esta diapositiva a mí se me ocurrió porque cuando empezamos esta terapia nosotros queríamos trabajar con muchos pacientes para que, bueno, se pudiera lograr una población bastante amplia para este estudio. Sin embargo, muchas instituciones a las que acudimos nosotros para hacer una colaboración, pues no es que nos hayan cerrado las puertas, sino que nos decían, es que no podemos pues decirles a los pacientes que vayan a su protocolo porque son pacientes nuestros, ¿no? Y pueden entrar en protocolo, demás. O sea, yo entiendo perfectamente esa parte, pero yo creo que finalmente tendríamos que tener un poquito más apertura para que pudiéramos, ¿no? Al final de cuentas, el paciente es el que se va a beneficiar. Y por eso trabajamos y por eso nos preparamos para el paciente. Entonces, llegar al final y que se cierren las puertas así, yo creo que complica muchísimo aún más el estado de que esto no se pueda conocer. La siguiente, por favor. Y bueno, con respecto también a la diapositiva anterior, ¿no? Cuando yo estaba en mis estudios de doctorado, alguna vez a un doctor que nos daba clases allá, yo le pregunté por qué los pacientes con defecto de campo visual no son enviados a terapia de rehabilitación visual. Porque ahí en neurología nosotros estuvimos analizando expedientes y eran muchísimos, o sea, una cantidad impresionante de pacientes con defectos campimétricos que solamente llegaban a la consulta de neurología y ahí se quedaban ya. O sea, ya no tenían un pase para algo más, para una rehabilitación. Ahí terminaban. Entonces, la respuesta que yo recibí ese día era que no había instituciones dedicadas a esto específicamente porque no eran ciegos legales. Entonces, a mí me impactó muchísimo eso porque yo dije, pues independientemente de que no son ciegos legales, son personas que tienen una vida, que tienen esperanzas, que tienen ilusiones y que perdieron la mitad de su visión, la cuarta parte de lo que sea, pero dejaron de ser ellos. Entonces, yo creo que el daño en el campo visual, sea de los grados que sea, yo creo que tiene que tener una esperanza el paciente para rehabilitarse. No nos podemos cerrar a que solo porque tienen visión parcial o una visión residual, no pueden recibir un tratamiento. La siguiente, por favor. Ok, aquí nosotros en Grupo Corpus formamos un equipo en donde trabajamos neurooftalmología, neuropsicología, optometría, rehabilitación visual, todos en conjunto. ¿Por qué? Porque no solamente el paciente llega y dice, yo quiero rehabilitación visual y ya le diseñamos la terapia y se pone a hacerla. Aquí para nosotros es importante que el paciente tenga una intervención multidisciplinaria, integral. Empieza con neurooftalmología, se hace toda la evaluación general de neurooftalmo, después pasa a lo que es a neuropsicología, donde ven diferentes evaluaciones visuales, de calidad visual, etcétera, cognitivas. Se hacen test de depresión de Beck para ver el grado de depresión con el que llega el paciente. Pasa optometría si es que requiere tener alguna ayuda óptica y posteriormente pasa conmigo a rehabilitación visual. Pero es súper importante mencionar que
Es importante también que ustedes desde su trinchera, desde donde están como neurooftalmólogos, puedan permitir ese acceso a otras especialidades para dar el mejor apoyo al paciente, lo más integral. La siguiente, por favor. Ok, les voy a platicar un poquito de la terapia de rehabilitación. Aquí nosotros, la terapia que diseñamos está diseñada bajo dos enfoques. Uno que es el restaurativo y el que se conoce como compensatorio. El restaurativo, nosotros realizamos ejercicios visuales, donde estamos trabajando todo lo que es la plasticidad, para volver a generar estas nuevas conexiones en la zona de penumbra, en la zona que está cercana a la lesión, para que nosotros podamos volver a tener funcionalidad. La otra parte, que es la compensatoria, nosotros trabajamos igualmente determinados ejercicios visuales para que el paciente pueda llegar a compensar hacia el lado ciego, realizando sacadas más amplias. Es importante mencionar que en toda esta terapia, los pacientes no pueden mover la cabeza porque precisamente estamos moviendo todo lo que son estamos trabajando con puros movimientos oculares. Aquí nosotros trabajamos ejercicios de fijación principalmente, seguimiento, búsqueda, trabajamos también visión periférica y lectura. Finalmente ya después de todo esto empezamos a trabajar lo que son actividades de la vida diaria. Durante todo el entrenamiento se lleva por fases, la complejidad de cada fase se va modificando según el paciente vaya respondiendo a la terapia. No es una terapia generalizada para todos, dependiendo de la lesión, dependiendo de muchas cosas que se evalúan para el diseño de esta terapia, se diseña personalmente la terapia para el paciente. Entonces, igualmente se va evaluando durante todo el mes cómo va siendo el avance del paciente para ver en qué conductas visuales tenemos que poner un poquito de más presión, más empeño. Entonces, todo esto se va modificando y cada paciente va respondiendo de diferente manera. Podemos tener pacientes muy jóvenes, hemos tenido pacientes muy jovencitos que lamentablemente a lo mejor la frustración del evento que ellos sufrieron es tan grande que están enojados, están molestos y esa molestia a ellos no les permite aceptar ayuda. Entonces rechazan de alguna forma cualquier tipo de ayuda, ya sea con la neuropsicóloga o acá en rehabilitación visual. Entonces son pacientitos que pese a que tienen posibilidades, a lo mejor un poquito más de posibilidades porque están jóvenes, porque a lo mejor el tiempo de lesiones tiene poco tiempo, etcétera, son pacientitos que no avanzan, ¿no? Por la condición de que no quieren recibir ayuda. En cambio, hemos tenido pacientitos que ya tienen más de 70 años, tienen muchísimas ganas de mejorar, muchísimo empeño, realizan su terapia al pie de la letra todos los días y de verdad son pacientes que han mostrado una mejoría impresionante. Entonces, aquí nosotros tiene que ver la terapia, pero yo siempre les digo a mis pacientes, tiene que ver mucho la actitud del paciente, cómo enfrenta el evento, cómo enfrenta, pues sí, la nueva situación, la nueva condición para poder llevar a cabo esta mejoría, ¿no? Bueno, parte también en la terapia vamos trabajando en conjunto lo que es neuropsicología con rehabilitación visual. Vamos trabajando las dos al mismo tiempo para llevar a final del tratamiento al paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante comentarles, desde el 2014 que nosotros llevamos a cabo esta terapia, hemos tenido resultados maravillosos con todos los pacientes. Generalmente los resultados que obtenemos son a partir del tercer mes. Esto es, estamos muy contentos con los resultados de esta terapia. Sin embargo, hay que enfatizar con los pacientes en poder llegar, o sea, terminar el periodo de terapia y llegar a su seguimiento, o sea, mantenerse realizando algunos ejercicios como seguimiento después, para que nosotros no podamos perder esas conexiones que nosotros logramos al trabajar esta terapia.
muchos pacientitos, lamentablemente, al tercer mes, que es lo que nos hemos dado cuenta, es alrededor del tercer mes, que empiezan a tener la mayoría mejorías. Algunos dejan la terapia. Ajá, me dicen, doctora, ya me voy a ir de vacaciones, pero regresando la seguimos. Doctora, me voy a visitar a no sé quién, pero regresando. Y ya no regresan. Regresan, pero después de muchos meses, diciendo, doctora, es que otra vez ya no veo bien esto y lo otro, pero yo creo que es importante como profesionales estar pendientes del paciente y recordarles de la importancia del término del tratamiento, ¿no? Como todos los tratamientos. El estado emocional que se ha evaluado, el test de Beck, nosotros lo evaluamos antes de que el paciente empiece la terapia y al terminar la terapia. Todos los pacientes han mejorado su estado de ánimo, o sea, si llegaron con depresión grave, hay unos pacientes que se van en estado emocional normal, y eso ha sucedido en todos. La detección de estímulos hacia el lado ciego mejora muchísimo. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un paciente, cualquier pacientito, ¿no? Que tenga defecto en el campo visual derecho. Al inicio tiene demasiadas omisiones, muchísimos retardos, y al final del tratamiento, el paciente ya solamente no logra identificar los estímulos que están más cercanos a la zona más lesionada, pero el paciente ya logra identificar estímulos hacia el lado donde al principio no los identificaba. Esto también trabajamos el tiempo de reacción. Ajá, vamos mejorando los tiempos conforme van avanzando a lo largo del tratamiento. Entonces, los pacientes al final son capaces de identificar estímulos que se aproximan a ellos con mayor velocidad. Ajá, al inicio, pues, posiblemente la mayor parte de esos pacientes ni siquiera identifican que un objeto se está aproximando a ellos, ajá, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, esto también se ha observado en todos nuestros pacientes. La lectura, como bien decía la doctora Elizabeth, son pacientes que tienen muchísimos problemas de lectura. El primer día que llegan a la consulta te dicen, doctora, no puedo ver el celular, no puedo leer libros, ni siquiera puedo ver la tele ni la computadora. Al término de nuestro tratamiento, ellos ya empiezan a trabajar en laptops, en el celular, leen sus libros con técnicas determinadas exactamente para que ellos puedan ver, dependiendo del defecto campimétrico. Incluso empiezan a trabajar ya en su computadora. Ajá, hay muchos que, bueno, como lo explicaban anteriormente, muchos tienen la intención de manejar. Aquí, como sabemos, es un riesgo, no solamente para el paciente, sino para las demás personas. Entonces, es muy importante que realmente sí tengan una evaluación muy específica para ver si tienen la capacidad de volver a manejar. Ajá, pero no es algo que la mayor parte de los pacientes pueda lograr. La mayor parte regresan a sus actividades profesionales, vuelven a hacer deporte, vuelven a trabajar. Y bueno, son en general en nuestros resultados hemos tenido muy buenos resultados. Tuvimos únicamente un pacientito que en lugar de haber tenido una mejoría, empezó a deteriorarse más. Entonces fue un caso que nos llamó la atención, se hicieron más estudios de resonancia magnética y bueno, lo que se determinó con ese pacientito era que tenía multiinfartos. Tenía problemas con la coagulación, etcétera. Entonces eso nos estaba generando infartitos todo el tiempo. Entonces eso empezó a deteriorar muchísimo al pacientito, lamentablemente, pero bueno, fue un caso aislado del resto de nuestros pacientitos que nosotros hemos tenido. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de terminar esta pequeña platiquita, les quiero invitar a todos ustedes que están en formación, que son parte de esta comunidad, que podemos ayudar a estos pacientes a trabajar de forma multidisciplinaria, a tener apertura para colaborar y pensar siempre en todo momento que el beneficio es únicamente para el paciente. Yo de verdad, cada que un paciente me dice, yo me siento bien, hoy justamente platicaba con una pacientita de Baja California que estamos viendo y no sé, o sea, me comentó que se siente muy bien, que está empezando a ver mejor. Entonces, cada uno de los pacientitos es diferente,
pero que cada uno venga y diga que está mejorando, que está detectando más estímulos, que está viendo todo, a nosotros nos enorgullece eso. Y bueno, antes de terminar, quise invitar a uno de nuestros pacientes que está en tratamiento para que pudiera compartirnos su experiencia. No sé si ella esté aquí. Le quisiera pedir al ingeniero si ya el paciente Saúl está conectado para que finalmente nos dé su testimonio. Sí, doctora, permítame. Gracias. Mientras, si les parece bien, como solicitud del chat, voy a poner la... Adelante, señor Saúl. Ah, ya entró. ¿Es Saúl Avi Valderas? Sí, creo Así que es. Listo. es porque tienen proyectando la otra imagen todavía. ¿Me pueden ayudar a dejar de proyectar mi pantalla? Es que no he encontrado cómo hacerlo. Ah, ya. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Saúl. Saúl, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora, por su invitación. Gracias a todos. Igual un placer conocerlos en estos momentos. Muchísimo gusto. Pues como les comentaba, pues mi nombre es Saúl Avi Valderas Leal. Tengo 29 años y soy originario de Villahermosa, Tabasco. Y cuento con el diagnóstico de mianopsia homónima incongruente derecha. Hace aproximadamente 4 meses, pero mi evento ocurrió el 24 de diciembre del 2020. Sufrí de una hipertensión intracraneal, un evento de hipertensión, el cual ahora sí, desde ese día perdí mis 3 esferas neurológicas y fui sometido a 3 intervenciones quirúrgicas. Una de ellas, digamos, de que me la realizan y les dice el neurocirujano que pues ahora sí que me la van a realizar y que no tengo expectativas de vida. En segunda ocasión, digamos, me colocan esa válvula, la primera, la válvula retroperitoneal, me la colocan por fuera, porque pues no me dan una buena señal de vida. Después, en la segunda ocasión, me colocan esa válvula, pero la cual deja de funcionar adecuadamente en el mes de enero, y me colocan una tercera válvula, y por lo cual mi pronóstico pues va de peor a mucho peor. Y pasa, digamos, poco, digamos, ese periodo de rehabilitación en donde yo llego, digamos, a tener, a participar ahora sí de que yo empiezo a notar, digamos, como en el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, que mi visión es muy bajita, muy oscura. Entonces, yo le comento ahora sí a mis familiares de que mi visión es muy mala, la cual, pues ahora sí de que vamos a ver a oftalmólogos, digamos, de aquí del estado, las cuales nos mencionan, así nos realizan estudios y nos dicen que no se cuenta con, ahora sí de que ya cuento con un daño en mi nervio y que pues no me dan una buena señal para progresar, sinceramente. Y pues hemos escuchado, digamos, a algunos otros oftalmólogos, vamos a ver a otros oftalmólogos, vamos a Ciudad de México y sinceramente fuimos valorados por 3 días y esos 3 días
no nos dieron un buen diagnóstico, no nos dicen ahora sí no nos dan ni un tratamiento ni de rehabilitación, no nos dan un tratamiento médico, farmacológico, nada. Y es ahí donde llegamos a Grupo Corpus, por azares del destino, por un neurólogo que es el que me trata aquí en Villahermosa. Digamos, hizo como fue pasante la neurooftalmóloga cuando él estaba haciendo neurología, que es la doctora Morales, que es con la que trabaja la doctora Pineda. Ahora sí, en el Grupo Corpus. Eso es ahora sí de que empezamos, digamos, si la doctora no me puede dejar mentir, de que la primera vez que llegué con un ánimo muy bajo, no tenía ganas de nada, no tenía ganas de hacer, ahora sí de hacer, ahora sí de realizar ciertas actividades, debido a que, por ejemplo, de que me sentía muy limitado, como mi visión era muy limitada, imaginen que pues me tenían que bañar, me tenían que ahora sí quedar de alimentar, digamos, poner cerca ciertas cosas para poder alimentarme, servirme un vaso de agua, muchas limitaciones pasé, digamos, por este padecimiento. Pero digamos que gracias al destino, pues digamos, llegamos a Grupo Corpus y conocemos a la doctora Morales, conocemos a la doctora Cifuentes, conocemos a la doctora Pineda, en la cual nos dicen que ahora sí que ellas trabajan en conjunto y pues empezamos, digamos, a esta aventura a finales del mes de abril. Hace aproximadamente ya estamos por terminar el tercer mes y digamos de que pues ya así de que ya no es que haga las miles cosas, pero pues ya digamos ya me siento una persona más funcional de lo que yo podía hacer en el mes de febrero o a principios del mes de marzo, que les vuelvo a repetir, me sentía muy limitado a hacer muchas actividades, e incluso de que hasta bañarme, o sea, me sentía, o sea, no lo podía hacer yo solo, porque tenía mucho miedo de que, hasta como comentaba ahora sí, en la exposición, hasta caminar me golpeaba, digamos, con las paredes, digamos, de que si quería doblar hacia mano derecha, me golpeaba. O sea, me sentía muy inseguro de hacer ciertas actividades, de voltear a ver hacia abajo, tenía mucho miedo. Y digamos de que gracias a esta rehabilitación, digamos, por el Grupo Corpus, digamos, ahora ya me siento una persona mucho más funcional, porque digamos de que pues tanto ahora sí la doctora Morales que me ve de manera ahora sí, por neurooftalmología, dijo, pues me da el diagnóstico de mianopsia homónima incongruente derecha, y pues gracias a la doctora Pineda, mediante sus ejercicios de fijación, de búsqueda, hemos ido progresando, y también, digamos, la doctora Cifuentes me han ayudado mucho, digamos, digamos, la doctora Cifuentes me ve, digamos, en un lado un poquito más psicológico, la cual, digamos, de que en ocasiones cada semana de que vamos a exponer, note de que vamos a realizar una exposición, de que léeme este caso clínico, que tardo horas leyendo ese caso clínico, que tardo una hora leyendo un artículo tan chiquito de 3 páginas, pero poco a poco pues hemos ido progresando, y sinceramente gracias a las 3 doctoras siento que hemos ido evolucionando y me siento muy satisfecho del cambio que yo he tenido en mi vida, y en verdad a las 3 muchísimas gracias de todo corazón, y pues me siento muy afortunado sinceramente de haberlas conocido, y ahora sí y decirle ahora sí de que cuando tengan algún tipo de paciente, porque no siempre se toca que la rehabilitación sea
el primer, digamos, método de tratamiento, sino todos pensamos que siempre tiene que ser acompañado de un fármaco y en realidad en ocasiones pues ya pude evidenciar que eso es mentira, que necesitamos en ocasiones ver que la rehabilitación también nos ayuda y motivar a hacer ese cambio. Y tenemos que motivar tanto a la gente de que podemos, ahora sí, de que se pueden modificar ciertas cosas. Y sinceramente, en mi punto de vista, hacer ese cambio se va a lograr. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación y por contarnos tu maravillosa historia. Muchas gracias también a las dos doctoras que estuvieron hoy conmigo. Sus actividades son invaluables y sé que son apasionadas de lo que hacen. Listo, doctora Jessica, si quisiera decir algo más. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Digo, si podemos habilitar tanto a la maestra Elizabeth como a la doctora Mirna para que nos podamos ver. Vamos a tratar de ver algunas de las preguntas que nos han puesto aquí. Y primero que nada, agradecer su presentación, agradecer su ponencia de todos. Es un tema realmente interesante para nosotros que tenemos toda la parte previa de lo que ustedes ven, o sea, el paciente, vemos su patología, vemos su tratamiento y llegamos hasta un punto en donde ya no sabemos cómo ayudarle más. Y ahorita ya nos dieron muchas herramientas de cómo se puede realmente ayudar al paciente cuando ya lo tenemos hasta este punto. Y pues muchas felicidades a Saúl, digo, también si lo quieren habilitar. Creo que es una experiencia de vida que nos queda ya como mucho más claro la importancia de lo que estamos haciendo al tratar a los pacientes, ¿no? Cómo se le cambia por completo la vida a un paciente de un momento a otro con una patología y lo que nosotros podamos ayudarle a ir retomando poco a poco eso que se le fue quitando. Vamos a leer algunas de las preguntas para que veamos si nos pueden ayudar a contestarlas. Primero que nada, bueno, aquí en varios de los comentarios me preguntan dónde pueden mandar al paciente a rehabilitación visual, sobre todo a los pacientes que, pues, muchos de nosotros vemos pacientes de escasos recursos, de institutos, de parte de la salud pública. ¿Dónde podríamos enviar a nuestros pacientes? Si nos pueden dejar algunos datos para dónde se hace la rehabilitación. Maestra Eli, ¿me ayuda dándoles los datos de Cadivi, por favor? Y doctora Mirna, también los datos de Grupo Corpus. En el chat, si quieren, se los ponemos para que puedan tener esas dos referencias. No sé, o me parece, si tú sepas, doctora Jessie, si el CONDE cuenta también con área de rehabilitación o baja visión. El CONDE tiene el servicio de visión baja, así es, que también es una opción, mandar a los pacientes al servicio de visión baja en el CONDE, en el Hospital de la Luz, como están comentando, en el Cadivi, y no sé si tengan alguno como específico para pacientes con problemas neurológicos. No, yo desconozco, no sé si alguna de las otras ponentes tenga. Y nos pregunta aquí la doctora Nubia si tienen algún programa de telemedicina que ustedes conozcan para este tipo de pacientes, para los que justamente no estén aquí en la Ciudad de México o que no estén en capitales de algunos estados, si tienen algún punto a donde referirlos a distancia. En nuestro caso en Grupo Corpus, lo que nosotros hacemos es indispensable que neurooftalmología vea al paciente, pero ahí sí tiene que ser completamente directo con el paciente. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con pacientitos que hemos tenido en otros estados de la República, es los mandamos con un neurooftalmo en su estado. La neurooftalmo les da las indicaciones de las evaluaciones que tienen que hacer el neurooftalmo allá,
Y entonces esas evaluaciones las mandan acá. Se pide también que hagan su campimetría allá. Entonces con la campimetría y la evaluación del neurooftalmólogo allá, nosotros podemos diseñar desde aquí un plan, un tratamiento ya de neurorehabilitación visual para el paciente. Entonces, como lo hacemos con Saúl, Saúl tiene la posibilidad de venir, pero efectivamente hay muchos pacientes que no cuentan con recursos para venir. Entonces, hay pacientitos que nos han contactado que están en otros estados de la República, pero nos dicen, ¿sabes qué? Pero yo no tengo la posibilidad de estar yendo a México una vez al mes para que tú me evalúes. Entonces, lo que hacemos es hacer como esta triangulación con otros profesionales de la salud que están allá, que son necesarias las evaluaciones. Ya con los datos que nos mandan, nosotros diseñamos aquí la terapia, tanto de rehabilitación visual como la neuropsicológica. Ajá, entonces, esas dos las podemos llevar en línea, ¿sí? Y bueno, se trabajaría ya en conjunto con el neurooftalmólogo que está en otro estado de la República, por ejemplo. Pero sí es posible. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Aquí nos pregunta la doctora Lisbeth Rogel, ¿dónde se puede realizar la maestría en neurorehabilitación visual? Si es que tienen algún dato. Ay, no sé si quizá fue como un error de pronunciación, pero la maestría que mencioné es educación especial por parte de la doctora Elizabeth Ortega y la doctora Mirna tiene rehabilitación neurológica. Esa es su maestría, si no me equivoco. Entonces, no es neurorehabilitación visual, es rehabilitación neurológica. Ah, ok, para que quede muy claro. La doctora Rivera López nos pregunta si los pacientes con nistagmo son candidatos para neurorehabilitación y si todo paciente con baja visual es candidato para esta terapia. No sé si podemos mantenerles el audio tanto a la maestra Elizabeth como a la doctora Mirna, porque nos van a estar contestando algunas preguntas. Doctora Mirna o Eli, si quisieras preguntar si tienes pacientitos con nistagmo y baja visión y a qué son candidatos. Sí, en el caso, por ejemplo, en el centro de rehabilitación del hospital, los niños, por ejemplo, que tienen algún grado de nistagmo, también se integran a la parte de estimulación visual, que es un programa también dirigido para niños que tienen una baja visual a causa de alguna patología. Entonces, también se llega a intervenir con los pacientes con nistagmos y también si necesitan la parte de rehabilitación visual, también se integran a este programa, acorde también a la edad y se evalúa cuáles son las necesidades en el momento por la edad del paciente, pero sí también se integran a los pacientes con cualquier tipo de nistagmos. Ok. Y aquí nos pregunta el doctor Víctor López, ¿qué tipo de capacitación le dan a la familia para apoyar a los pacientes en la rehabilitación? Ok, en la parte, bueno, nosotros en la parte neuropsicológica, como les comentaba yo, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar a la par, tanto neuropsicología como rehabilitación visual. Entonces, aquí la neuropsicóloga realiza determinadas evaluaciones con el paciente, bueno, todas las baterías neuropsicológicas que ella aplica para el paciente ya dentro de su área. Y también se trabaja todo lo que es la parte del duelo y de la aceptación, porque el padecer un evento tan fuerte, como lo escuchamos ahorita con Saúl, ¿no? Nosotros lo estamos escuchando en Saúl como un pacientito, pero si nosotros nos ponemos en el lado del paciente, en la parte de la familia, es un golpe muy fuerte el que viven, y cada paciente es diferente, pero cada paciente está atravesando un duelo así de fuerte. Aquí la diferencia es la fuerza con la que el paciente enfrenta el problema, porque no todos tienen la misma fuerza. Hay pacientitos que se derrumban completamente y dejan de hacer todo. Es más, hemos tenido pacientes que el familiar nos habla y nos dice, ¿sabe qué, doctora? Ya no va a llegar a la terapia porque no se va a levantar de su cama. O sea, no quiere salir de su cama ni de su cuarto ni nada. Entonces, a esos pacientitos nosotros ya no tenemos acceso. ¿Cómo ayudamos a un pacientito así? Entonces, es súper importante que ya que tenemos nosotros el contacto con el paciente, trabajar la parte neuropsicológica y la aceptación, enfrentar el duelo para que podamos nosotros pasar a la siguiente fase, ¿no? Ya acepté yo el problema, ya acepté mi nueva condición.
Entonces voy a partir de ahí para empezar a hacer terapia y para hacer todo lo que sea mejorar de aquí para adelante. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta de la doctora Elsa Díaz me parece importante, porque nos pregunta que si puede iniciarse la rehabilitación visual en cualquier momento, ¿sí? Aun cuando lleve mucho tiempo con la baja visual o el defecto campiométrico del paciente. Bueno, personalmente yo he tenido la experiencia de que nos han llegado pacientitos con tiempo muy reciente de lesión, incluso el mes de lesión, y nos han llegado pacientes hasta con 3 o 5 años de lesión. Ajá, nosotros desde el 2014 hemos trabajado con pacientes con diferentes tiempos de lesión. No todos son recientes y en todos, bueno, en nuestra terapia nosotros hemos visto mejoría en todos. Claro, no es la misma mejoría, cada paciente es diferente por las condiciones que ya sabemos, ¿no? Hay diferentes factores para que un paciente se rehabilite y qué grado de rehabilitación va a tener, pues la edad, el género, la genética, qué hacía el paciente antes, ¿no? La edad, el tiempo que recibió atención. Hemos tenido pacientitos que les dan el diagnóstico de infarto un mes después. Entonces, muchos factores dependen de cómo se va a rehabilitar el paciente, pero en todos, independientemente del tiempo de lesión, hemos tenido mejorías, en todos. Sí, por ejemplo, para complementar, por ejemplo, de pronto lo importante es que se refiere al paciente de forma temprana, ¿no? En el momento en el que se detecta es adecuado referirlo a la parte de rehabilitación. Sin embargo, como comenta la doctora Mirna, ¿no? Lo referimos en un tiempo y por toda esta situación anímica es normal y natural que de pronto el paciente o la familia, incluso a nosotros nos ha tocado que llegan después de 2 años de que ya lo habían derivado, ¿no? Por esta parte de que todavía no aceptaba la parte del duelo o la parte de la discapacidad. Entonces, no importa el tiempo en el que se derive, pero mientras sea más temprano y oportuno, muchísimo mejor, ¿no? O sea, tanto sea para un adulto como para un niño. Ok, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Tamar. Antes, mientras le abren el audio, les comento que en el chat estamos poniendo toda la información de algunos centros que nos están poniendo algunos de los participantes. Nos están diciendo que también en el APEC hay centro de visión baja. Nos están poniendo aquí los teléfonos del Hospital de la Luz y algunas asociaciones como haber.org.mx, que la doctora Nubia nos está compartiendo, que es una asociación civil. Eso también muchas gracias por el dato. Doctora Tamar, si gusta dejarnos su comentario. Sí, bueno, pues excelente sesión. Creo que todos en neurooftalmología, glaucoma, retina, etcétera, todos deberíamos tener cierto entrenamiento o al menos capacitación para orientar a nuestros pacientes de manera correcta, porque todos nuestros pacientes son pacientes de baja visión y muchas veces pues sí, ya se les dice pues ya usted perdió y así se va a quedar y bueno, ese tipo de comentarios realmente no ayudan en nada a que ese paciente se reintegre de la mejor manera a la sociedad y eso es cierto. Enviamos a los pacientes a visión baja y yo a veces tengo 5 o 10 años mandándolos y no van hasta que un buen día van y yo veo los cambios radicales que tienen en su vida, en cómo se manejan después de la rehabilitación visual. Es un proceso largo, también hay que explicarles eso. Mucha gente, especialmente los pacientes de provincia, quisieran venir a una consulta y que se les solucione el problema en 1 o 2 consultas, entonces también hay que orientarles respecto a eso, pero es una diferencia abismal entre un paciente rehabilitado y uno no rehabilitado, y a veces las estrategias son cosas súper simples que uno mismo les puede explicar, como que un paciente, pues, si tiene un lente bifocal y tiene un defecto campimétrico grande, pues son demasiadas cosas, y si encima le quieres poner un prisma a ese lente son demasiadas cosas, y son cosas de pensamiento lógico, ni siquiera requieren tanta capacitación, y yo agradezco mucho esta sesión, creo que ha generado mucho interés, y quisiera también decir que, bueno, existen muchísimas vocaciones, por decirlo de alguna forma, para formarse en retina, para formarse en córnea, etcétera. Pero en baja visión existen pocas vocaciones, porque no es algo redituable económicamente, pero es muy satisfactorio
ver cómo le cambia la vida a un paciente el estar bien rehabilitado y no. Y es una cosa de sumar esfuerzos, como se ha dicho aquí, es un manejo multidisciplinario. Hay pocas instituciones públicas o asociaciones civiles que realmente estén involucradas en esto. Algunas ayudas ópticas son bastante costosas, pero siempre vale la pena y es muy importante pues es esta área que ha sido tan olvidada y hay muchos lugares en donde las personas pueden acudir. Actualmente también en Cadivi hacen algo de telemedicina y tienen ya también una red de subespecialistas en otras áreas del país, no en todas las áreas, pero sí, si se acercan tanto a Cadivi como a AVER, pueden encontrar pues, atención para sus pacientes, tal vez en una región cercana a donde está el paciente, no necesariamente en el lugar o la ciudad donde está el paciente, pero sumando esfuerzos se pueden lograr grandes cosas. Entonces, ese es mi comentario. Muchas felicidades. Muchas gracias, Ana. Vamos a darle rápidamente la palabra a la doctora Josefina Vázquez. No sé si no se le puede activar el audio. Pero bueno, mientras les comento que los comentarios que están también en el chat para las tres ponentes son felicitaciones. Les pareció una sesión muy interesante, muy didáctica. Creo que todas nos quedamos con una enseñanza muy importante y sí lo están puntualizando mucho, que es un tema que realmente no tocamos en casi ninguna de las sesiones, ninguno de los congresos. Nos vamos todos por la parte, como dice la doctora Tamar, por la parte quirúrgica, por la parte que es más como más dinámica, pero es un tema que sí es muy importante para nosotros. Lo vemos ahorita de viva voz con Saúl, que es algo completamente inusual estar escuchando a alguien que nos habla de esta forma de su caso, ¿no? Creo que ya no está la doctora Josefina, pero bueno, entonces agradezco este momento a las tres ponentes. Muchas gracias por su participación, excelentes ponencias para las tres. Les comento a todos los que están de público que esta sesión se queda grabada tanto en la página de la sociedad como en la página de la Asociación Mexicana de Oftalmología Neurológica para que las podamos seguir viendo, para que podamos tener sus datos, para que tengamos cómo ayudarles a los pacientes. Creo que nos sorprenderíamos saber la cantidad de pacientes que tenemos con este tipo de problemas de campos visuales, de visión baja, que como ustedes lo mencionaron, están caminando sin ningún problema, están manejando y que nosotros como oftalmólogos tenemos esa responsabilidad con ellos, ¿no? De darles las mayores herramientas posibles para que puedan hacer su vida normal, tener una calidad de vida como todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, doctora Mirna. Licenciada Elizabeth, muchísimas gracias. Doctora Valencia, perdón que le interrumpa, la doctora Irma Zamudio está conectada y parece que nos quiere dirigir unas palabras. Ah, sí, perfecto, yo nada estaba despidiendo a nuestros ponentes justamente para hacer la terminación del curso. Entonces, maestra Elizabeth, también muchísimas gracias. Vamos a dejarlo con la doctora Zamudio, no sé si ya esté. Ah, ya está. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es de que quiero felicitarlos a todos, especialmente a ti, Jessica Valencia, por este gran módulo que ha sido verdaderamente de gran calidad académica. Los felicito a todos, gracias a todos los ponentes. Créanme que la neurooftalmo, pues se tiene que pensar para dar con el diagnóstico, ¿no? Como que a veces no lo pensamos en ella, ¿no? Se nos pueden pasar los pacientes inapropiadamente, ¿no? Entonces, la verdad, los felicito mucho porque ha sido de gran enriquecedor para todos nosotros y pues de nuevamente gracias a todos y felicitaciones por tan excelentes pláticas que han dado en todo este módulo. Y gracias. Buenas noches tengan todos ustedes y pues seguimos con el próximo módulo de córnea. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Zamudio, es un gusto que les haya
gustado, que les haya interesado la neurooftalmología. Realmente este curso está diseñado, lo tratamos de hacer lo más práctico posible para que ya dejemos de ver a la neurooftalmología como los temas áridos, como estos temas que solamente son para leer y para no entender. Ahorita ya tratamos de darle todo este enfoque para que lo veamos práctico, en pláticas que creo que fueron muy didácticas todas, a todos nos gustaron mucho y esperamos que les haya dejado una enseñanza todo este módulo. Muchísimas gracias, doctora Zamudio. Pues agradezco a todos los que estén también conectados, a todos los que día tras día se estuvieron conectando. Esperemos que les haya dejado también una buena enseñanza. El día lunes me dice el ingeniero que vamos a activar el link para la evaluación y las dudas, las preguntas las podemos ir contestando tanto en la página como en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y doctora, pues si usted quiere dar la clausura del curso, nos haría ese gran honor. Pues siendo las 7:44 de Tijuana, que son las 9:44 de México, ¿verdad? Pues damos por clausurado el módulo de neurooftalmo organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología y por la asociación, la asociación de neurooftalmo. Pues gracias y buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos.